Conseguir trabajo para algunos es tarea sencilla y para otras tarea sumamente complicada. Y en este video te voy a explicar algunos consejos, algunas fórmulas que a mí personalmente me sirvieron. Sobre todo el último, que fue un cambio en verdad para mí súper drástico. Miren, todo esto aplica tanto para personas que tengan documentación como para personas que no la tengan. Así que quédense hasta el final y no se pierdan nada. Hola amigos, yo soy Boris Luque y bienvenido a tu canal. Miren, este video va a ser directo al grano, va a durar lo que tenga que durar, pero con información consistente. Así que empecemos de una vez con los consejos. Y como primer consejo les quiero dar, y no menos importante, es en la elaboración de un buen currículum. Mira, y este tema importante, lo ideal es que no pase de una página. Yo sé que a veces hay personas que tienen muchas carreras o muchos diplomados o lo que sea y tienen un currículum así de 3 páginas. Pero ¿qué pasa? Que con el pasar de los años, las personas, el ser humano, ha tenido una menos capacidad de retención. Entonces, si tú envías un currículum de 3 páginas, mira, hay altas probabilidades, dependiendo del trabajo, claro está, de que sencillamente no lo lean completo. Y esto va de la mano con un consejo mío particularmente que yo digo es: pon una foto en el currículum. Mira, aquí por lo menos en España no suelen poner la foto por el tema de la ley de protección de datos, pero en los trabajos que yo he estado, que yo he escuchado, igual manera siempre observan eso, ven el perfil de las personas por la foto. Sé que sonará como un poco clasista, pero es la dura realidad. Así que si puedes tomarte una foto bien pintosa y la puedes colocar, pues te va a ayudar. Y aquí te voy a dar como un plus anexado a este mismo primer punto del currículum. Mira, muchas veces si estamos recién llegados, no siempre podemos aspirar a un trabajo de nuestra profesión y estamos buscando de cualquier cosa. Entonces, si tú vas a ir a meter currículum en una tienda de dependientes o una panadería, pues yo te recomendaría no colocar en el currículum tu experiencia de ingeniero o que te has graduado de eso. ¿Por qué? Que van a pensar estos empleadores: esta pena tenga su documentación, se va a ir y me va a dejar tirado. Y normalmente cuando uno está recién llegado, pues uno lo que quiere es trabajar de lo que sea, en realidad, porque uno necesita es generar. Así que en este caso, bueno, si vas a ir por una panadería o por una tienda de dependiente, trata de adaptar tu currículum a ese lugar que lo vayas a meter. ¿Y por dónde buscar el trabajo? Pues hay 2 maneras: por internet y en la calle. Y te voy a explicar ambas formas. Si es por internet, pues obviamente hay que usar los portales. Mire, está Mil Anuncios, que es un poco más informal. Yo diría que este es más para personas sin documentación. Tenemos InfoJob, LinkedIn, Job Today, Indeed. O sea, tenemos varios portales por lo cual ahí puedes tirar miles de currículum de forma online. Y a veces solemos decir, o por lo menos yo lo decía: ¿para qué voy a salir a la calle si ya estoy metiendo por internet? Error. Miren, aquí les comento ya por experiencia propia cómo lo haría yo nuevamente. Yo recomiendo ir a meter a la calle. ¿Por qué? Porque elevas tus posibilidades. Mira, me pasó que yo varias veces cuando iba a meter para la calle no me recibían el currículum por el tema que les comenté de la ley de protección de datos. Pero esta empresa igual me daba el correo electrónico para poder aplicar. Entonces, ¿por qué te digo que elevas tus posibilidades? Porque de repente tú sales a la calle con 10, 15, 20, 30 currículum y capaz regresas con todos, pero vas a regresar probablemente con unos 15 correos electrónicos a los cuales vas a enviar tu currículum, y así aumentas tus posibilidades. Y nuevamente les quiero agradecer a las personas que ya se suscribieron y a las que no, a invitarlas, ¿sí? Déjenme un comentario si tienen alguna duda, que yo los leo y los respondo. Y como anécdota, cuando yo estaba metiendo currículum con mi esposa, porque a ambos se nos activaba el permiso de trabajo al mismo tiempo, miren, el primer día que fuimos a la calle, ella consiguió. Solamente que tenía que comenzar a trabajar, era cuando se le activara dicho permiso. Pero o sea, fíjense, lo metió en una tienda, el currículum físicamente, le dijeron en un rato, te aviso si te llamamos, y la llamaron literal a los 10 minutos. Y le dijeron, mira, para que comiences mañana.
Entonces ella explicó lo del tema del permiso de trabajo y esperaron los 10 días, la semana, no me acuerdo cuánto fue, pero fue en la calle, que es lo que le quiero decir. Y una vez logres conseguir la entrevista, pues mi mejor consejo es: véndete de la mejor manera posible. Eres Superman, eres la Mujer Maravilla, lo que sea. Tienes que pensar, probablemente están entrevistando a unas 20, 30, 50 personas y vayan a seleccionar a una o quizás a 3. Entonces, ¿por qué te van a elegir a ti? Claro, yo particularmente no me gusta mentir en las entrevistas porque siento que eso se nota. Mucha gente sí lo hace, ahí el criterio de cada quien. Miren, y trabajos que puedas conseguir, temas sin papeles, trabajos rápidos. Mira, la verdad te diría que en la hostelería, en un bar, en un restaurante, eso sí es un trabajo que la verdad abunda bastante. En el cuidado de ancianos también. En construcción, en inmobiliaria. Ya este tipo de trabajo se ve más por las páginas que les comenté, como Mil Anuncios, y bueno, también tocando el puerta a puerta. Miren, tengo unos compañeros que llegaron hace poco, no llegaron a Madrid, fueron a una zona más alejada y consiguieron trabajo rápido cuidando a personas mayores ya en sus casas, ¿sí? Como interna. Eso es un trabajo que la verdad se ve bastante. En este caso, esta persona, bueno, es doctora y bueno, mientras sale su documentación tiene que hacer estos trabajos. Así que sí se ve, sí se ve. Como le digo, cada historia es distinta. Puede que tú te vengas con mucho dinero y se te vaya súper rápido, o como puede que te vengas con lo justo y logres hacer las cosas bien. Y ya para decirles cuál es ese consejo final que yo apliqué y sentí que me sirvió bastante, antes de darle un resumen de todo, miren, este consejo fue porque yo lo hacía mal. Yo siempre aplicaba en las páginas web, pero lo hacía a una hora específica. Ponte, siempre lo hacía como a las 8 o 10 de la noche, porque yo decía, vamos a darle tiempo de que publiquen. Y no, yo mismo cuando estaba trabajando, por ejemplo, en la inmobiliaria, veía cómo llamaban, o sea, publicaban y ya a las 3 horas estaban llamando. ¿Qué fue lo que hice yo? Que hace poco me salieron 4 ofertas laborales, las cuales no pude tomar porque estoy esperando mi cita para la renovación. Miren, yo me metía a postular por internet, pero lo hacía a cada hora. O sea, por ejemplo, postulaba a las 10 de la mañana, luego a la 1 de la tarde, luego a las 4 y luego a las 7. O sea, estaba súper pendiente revisando las páginas web cada 4 horas. Porque, miren, literal, hay trabajos que postulan y llaman a la hora. Entonces así aumentas tus posibilidades. Yo antes cometía ese error de hacerlo cada 2 días o en una hora específica en la noche, y créeme que cuando cambié la modalidad cambió bastante las llamadas que me llegaban. Para concluir, la verdad, yo creo que cada quien tiene que vivir su experiencia, porque conozco gente que ha llegado y le ha ido espectacular, así como hay otras personas que han llegado y les ha ido de malísimo. Entonces todo está, en verdad, la suerte influye en las personas, en las ganas, en la oportunidad. Así que sigan los consejos. Por ejemplo, el video que les voy a dejar acá de cómo venir a España desde cero, que les menciono cuánto dinero deberían de traerse según mi recomendación. Como les digo, cada caso es distinto. Les deseo la mejor de la suerte y nos vemos en una próxima oportunidad. Se me suscriben.